diputados, pero ver qué otro tipo de estímulos fiscales podríamos nosotros evaluar, siempre pensando en un retorno, ¿no? Los estímulos fiscales no es no solamente para ver cómo le ahorramos impuestos a determinadas actividades, sino ver cómo toda la actividad económica en su conjunto puede generar ingresos tributarios por otra vía y de esa manera no tener un déficit en las finanzas públicas. Este seguro médico, los seguros de Estado para las obras, para los museos, para todo lo que estamos hablando es básico, es fundamental también que le entremos, los mecenazgos, en fin, lo que nosotros queremos ver, al menos es mi intención, cuando nos mandaron o nos entregaron de los pendientes de las legislaturas, de 2 legislaturas anteriores, los pendientes que tenía esta Comisión de Cultura del Senado de la República, son 2 asuntos, 2, eso es todo, ¿verdad? 2 proyectos, y además uno de ellos honradamente pues desechable, ¿no? No tendría ahorita digamos, no por su filosofía, sí, porque la filosofía en ambos me parecen interesantes. Uno tiene que ver con el lenguaje braille de los libros, el tema es que necesitamos llegar pues a un acuerdo con los derechos de autor para que efectivamente encontremos el mecanismo para hacerlo viable. O sea, el objeto es sin duda loable, pero el mecanismo de instrumentación me parece que no es el adecuado, entonces es uno de los que tendríamos que revisar, ¿no? Exacto, mi punto es que una comisión que podría y tendría que tener mucho más contenido, más riqueza, mucho más proyección, más actividad, más una mucho mayor participación en el quehacer de Estado que no de gobierno. Así es. Pareciera que está desaprovechada. Entonces, yo la verdad es que viendo y advirtiendo el gran impulso que está dando nuestra presidenta a los integrantes de la comisión, pero en general yo sé que este Senado, esta legislatura, estas 2 legislaturas en el Senado de la República, vamos a tener la sensibilidad y la capacidad. Ya dimos cuenta de ello, precisamente al otorgar la medalla Belisario Domínguez al queridísimo maestro Néstor de la Peña, ¿verdad? Estamos dando ya una muestra clara de que sí somos sensibles y sí nos importa mucho este tema, quizás como prioritario. Entonces, en pocas palabras, ya para terminar, antes de que ustedes se vayan, Consuelo, que termine esta administración, que nos ayuden a identificar aquellos proyectos concretos que debiéramos y pudiéramos impulsar desde el Senado de la República, desde esta Comisión de Cultura, y que realmente le sirvan al Estado mexicano, más allá de colores, más allá de administraciones gubernamentales, que realmente les permitamos contribuir a consolidar ese enorme acervo cultural que tenemos como país. Serían mis comentarios, presidente. Gracias, senador. El senador Chico, por favor. Primero, darle la bienvenida a la licenciada Sáizar, su presencia es muy importante aquí en el Senado de la República. Agradecerle a la senadora Alcalá su invitación y a todo su equipo también. Bienvenidos al Senado de la República. Pues yo vengo de un estado donde la cultura pues, es muy importante, el estado de Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino y otros eventos de talla internacional que tenemos en nuestro estado de Guanajuato, pero a mí me interesaría mucho, precisamente por mi estado de origen, el tema de las ciudades patrimonio de la humanidad. Si nos podría ampliar los proyectos que se han dado y los que se tienen en camino, por favor. Pues por mi parte, y si quieren para un poco redondear las preguntas, yo que tendría algunas inquietudes que, aprovechando la presencia de todos ustedes, sería también interesante explorar cuáles pueden ser las soluciones. De manera concreta, en los aspectos de ley, como bien lo decía el senador Lozano, sería interesante identificar aquellos proyectos que es necesario o bien actualizar o bien formular, que le den realmente el entramado jurídico adecuado al país para muchos de los eventos y de los aspectos que desde el ámbito cultural se están realizando, tanto en materia de patrimonio, esta línea tan delgada que a veces existe entre lo que está catalogado antes del siglo XX y después del siglo XX, y que en ocasiones genera una gran confusión. Segundo, lo habíamos platicado ya en su momento con la presidenta, la necesidad o no de un nuevo estatuto jurídico para Conajulta,
o en su defecto de poder impulsar una nueva ley general de cultura que, si bien no resulta exhaustiva, sí nos permita poder jerarquizar como política de Estado lo que representa efectivamente pues los ámbitos culturales de nuestro país. Tercero, me inquieta un poco que, si bien es loable el crecimiento del presupuesto que ha venido teniendo el sector en los últimos años, no sé hasta dónde en el tema de etiquetados logramos, sobre todo en esta pues nueva generación de transparencia que estamos decididos los legisladores, tener reglas claras que nos permitan también entregar cuentas claras del fin de todos estos recursos públicos que al final se están enviando, y si además lo que se está entregando está cumpliendo con el objetivo de la política cultural que nos estemos proponiendo. Y por último, bueno, en el caso de la industria cinematográfica, hace algunos días estuvo la inquietud por parte de algunos senadores de una nueva iniciativa que, aunque ha sido sin duda muy importante ya lo que se ha avanzado al respecto, pues sigue pensándose quizá como uno de los obstáculos el tema de la exhibición para que en un momento dado se pueda fortalecer a la industria en sí. Entonces, esas serían algunas de las inquietudes que me gustaría mucho, aprovechando pues su experiencia, nos pudieran orientar al respecto, ¿no? ¿Cómo no? Si me lo permite. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su interés. Hola, ¿cómo está? Qué gusto. Ok, bienvenido, senador. Bienvenido. Gracias. No sé si quisiera tomar la palabra y... perfecto. Lo que llega no, pero bienvenido, senador. Muchísimo gusto, senador. Bueno, la verdad es que me parece muy importante la reflexión conjunta de plantear y de conversar sobre los temas que se pudieran aprovechar para armar una agenda legislativa para los próximos 6 años. Nosotros, en los 23 días que nos quedan de gestión, estamos a sus órdenes en lo personal y como equipo para reflexionar. Yo creo que vale muy bien la pena tomar la experiencia que Marina Stavenhagen ha tenido durante estos 6 años para el diseño de los estímulos, hablar con ella y con su equipo largo sobre cuáles serían, digamos, los que valdría la pena mejorar. Creo que vienen ahora, lo hemos estado hablando, el Eficine, hay una propuesta que se abran dos fechas para hacer el concurso. Ella me ha estado informando justamente de todas las inquietudes que tienen los senadores, y creo que vale la pena, y me permito someterlo a la mesa, una conversación en corto con ella para escuchar su punto de vista, que conozco y que creo que podría afinar justamente estas iniciativas. Así que agradezco mucho la sensibilidad y la posibilidad. Entre paréntesis, me gustaría tocar el tema de la iniciativa que tomaron del lenguaje braille. La verdad es que nosotros en este momento estamos, y lo van a visitar ustedes más tarde, haciendo un proyecto de bibliotecas en la Ciudadela, lo que hemos llamado la ciudad de los libros. Y aquí hemos diseñado una biblioteca que prácticamente no tiene precedentes. Hicimos una gran investigación para esta biblioteca en donde digitalizamos libros, pero nos percatamos, por ejemplo, que muchos de los invidentes que asisten a esta biblioteca van acompañados de niños, sus hijos, que no son invidentes. Entonces diseñamos un jardín para que los niños se queden allí, que van acompañados de sus perros y que necesitábamos entonces un mobiliario muy aséptico. Pero lo más sorprendente, bueno, lo que a mí más me llamó la atención, todo fue muy conmovedor en esta investigación, pero lo que más me sorprendió es que ahora ya existen intérpretes auditivos, es decir, uno pone en una máquina X un libro y el libro le lee en voz alta. Eso, así como el libro de papel está teniendo una transformación tecnológica, por lo que me dicen los especialistas, también la lectura en braille está teniendo una evolución. Entonces valdría la pena también hablar con Fernando Álvarez del Castillo, quien no me acompañó hoy, para conversar con él sobre la posibilidad de cuáles serían tal vez algunos cambios para fomentar la lectura de
las personas sin vista. Ayer, por cierto, firmamos un convenio para hacer educación artística para personas minusválidas, porque lo normal es que todos seamos normales y que todos nos tratemos, que hagamos una política de educación, de cultura totalmente incluyente, y que podamos diseñar proyectos para todos, ¿no? Sobre la ciudad es patrimonio de la humanidad, le voy a ceder ahorita la palabra al senador, al embajador Alfonso de María, pero me gustaría decir algo que le he pedido y que me parece muy importante. Creo que lo que valdría la pena es empezar, y lo he comentado con él, hacer un diseño de mediano y largo plazo sobre cuáles serían las ciudades que pudieran, o los sitios que pudieran ser patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, de la humanidad. Para que empezáramos a diseñar inversiones, para que empezáramos a diseñar infraestructura, para que empezáramos a diseñar todo lo que nos permitiera en algún momento dado inscribir todos estos sitios. El embajador hace poco tiempo me presentó un programa muy bien armado de cuáles son los sitios en los que podemos empezar a trabajar y alinear la inversión hacia allá. Es decir, ¿qué requerimos? Pues que tengan una buena carretera, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer con la infraestructura? Y entonces a platicar con la Cámara de Diputados para empezar a diseñar ese proyecto hacia allá. Por lo que respecta a la senadora Alcalá, sí creo que podemos identificar aquellos proyectos. Yo lo comentaba el otro día que tuvimos que tuve el gran placer de conversar con ella. Se ha hablado mucho sobre la Ley General de Cultura. Incluso le comenté que yo había llegado con un gran ímpetu cuando asumí la presidencia de Conaculta, y a pesar de que invité a uno de los grandes juristas del país, como es Fernando Serrano Migallón, no hemos encontrado una figura que supla de mejor manera a lo que es el Conaculta. Y créanme que lo hemos hablado de manera larga sobre eso. Es por supuesto una decisión del presidente de la República y en todo caso el secretario de Educación definir cuál podría ser. De mi parte tuve una relación de muchísimo respeto y de una gran colaboración con los tres institutos que conforman Conaculta, y lo que sí creo que sería necesario, senador Lozano, investigar o estudiar la posibilidad de darle una independencia financiera, porque en este caso de repente hay institutos o direcciones que directamente acuerdan su presupuesto con la SEP y que no pasa por Conaculta, y uno se queda, pues se supone que uno tiene la responsabilidad y uno debería tener la autoridad y uno debería de tener también una injerencia o cuando menos un manejo sobre el presupuesto. Pero por otro lado, la verdad es que creo que sí es importante que Conaculta pudiera tener una figura que le permitiera hablar directamente con Hacienda para tener control sobre el presupuesto y sobre la inversión del presupuesto. Y la verdad es que hemos tenido una extraordinaria relación con la SEP, pero pues en algunas ocasiones estos tiempos se alargan. Usted ha tocado también lo de la industria cinematográfica. Ya comenté que me gustaría si pudieran conversar más largo con Marina, quien es una gran conocedora del tema. Pero tocó el tema de los etiquetados. Quiero decirle que ese es uno de los grandes temas en esta gestión y en la agenda de ustedes y de la Cámara de Diputados. Por un lado, cuando yo llegué a Conaculta en el 2009, estábamos hablando más o menos de 430 millones de pesos, en el 2007 de etiquetados, y pasamos a 3.300 millones de pesos. Imagínese usted lo que es para una institución manejar expedientes de 430 millones de pesos y de pasar a 3.300 tantos millones. Nada más armar los expedientes, elaborar las fes de ratas. La verdad es que yo en algún momento dado, lo comenté en la legislatura pasada,
si no se pudiera hacer eso un proyecto de concursables y que se pudiera destinar un monto y a partir de allí concursar los mejores proyectos para hacer la inversión. Por mi parte, acompañada de este formidable equipo con el que tengo el honor de trabajar, nos dedicamos a hacer un mapa de infraestructura cultural levantamos una encuesta de consumo cultural y además firmamos con el INEGI la cuenta satélite de cultura. Es decir, teniendo el mapa de la infraestructura cultural, sabremos ligarlo directamente con los hábitos de consumo para saber, bueno, pues la gente no va a la ópera donde no hay un teatro, no va a un museo donde no existe. Casi siempre está ligada la infraestructura con el consumo. Y además la cuenta satélite lo que nos va a dar es la tercer variable para saber cuánto se tiene para consumir o para gastar en cultura. Sí, yo estoy muy consciente que por un lado es la transparencia y por otro lado es la rendición de cuentas. Es decir, ¿qué tanto impacto tuvo en los hábitos de consumo cultural una inversión en infraestructura? ¿Y qué tan necesaria previamente fue esa inversión? Nos topamos en muchas ocasiones y por eso mandamos a hacer este mapa de infraestructura cultural cruzado con el consumo y luego con el INEGI el presupuesto para gasto. Muchas veces llegaban y nos decían, fíjense que yo quiero un teatro de 6,000 personas para una población de 2,000, ¿no? Y en nosotros la verdad es que se desarrollaron, y en mucho reconozco la labor de Raúl Arenzana allí, mecanismos justamente para evaluación y para tener una racionalidad en la inversión. Pero me parece que ese es uno de los temas importantes al que hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo y revisar. ¿Sí? Perdón. Se están incorporando los senadores. Hola, señor senador, bienvenido. Estamos aquí, un placer. Es uno de los temas importantes porque nos ha pasado que cuando nos pasan cuando nos llega la lista de los etiquetados, viene un municipio como si perteneciera a otro estado y entonces hay que hacer las fe de ratas y hay que hacer una serie de cosas que la verdad es que nada más el monto del dinero sí hizo que digamos la elaboración de todos esos expedientes se elevara de una manera verdaderamente casi exponencial. Si me permiten, le cedería entonces ahora la palabra al embajador para que nos platicara lo de las ciudades patrimonio. Mucho gusto. Señora Presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, señores senadores, amigos, todo el proyecto de Ciudades Patrimonio de la Humanidad es producto de una relación muy intensa que el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el instrumento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría de Educación Pública para las relaciones con UNESCO en materia de patrimonio de la humanidad. México es el país más importante de América en sus relaciones con patrimonio cultural de la humanidad, tanto tangible como intangible, y es el sexto país en el mundo con mayor patrimonio cultural. No solamente eso, México tiene participación en más de 6 comisiones, es miembro de 6 comisiones de UNESCO. Hay que recordar que México participa en UNESCO con una inversión muy grande, es uno de los 6 o 7 países con mayor cuota para pagar en UNESCO, más que Brasil, por ejemplo, es un país más grande. Sin embargo, México paga más. Sin embargo, nosotros sí tenemos una presencia muy grande. Hemos estado en la Comisión de Patrimonio Mundial, o sea, material. Hemos estado en la Comisión de Patrimonio Inmaterial. Somos líderes internacionales en patrimonio sumergido, patrimonio arqueológico sumergido, que es un tema de las reformas que habíamos presentado a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, pero podía ser el Senado también, ya reconocerlo prácticamente en nuestra ley. Segundo, somos también partes en la Comisión de Patrimonio
de la diversidad cultural, o sea, toda la parte antropológica y de género y de diversidad de lenguas, de poblaciones, etcétera. Desde este punto de vista, el patrimonio mundial es la convención más antigua y el patrimonio inmaterial la convención más reciente. Esa y la del patrimonio sumergido. La del patrimonio mundial, pues ha establecido desde su creación estas ciudades patrimonio y algunas zonas arqueológicas que también han sido declaradas patrimonio. La tendencia reciente no es tanto a declarar ciudades patrimonio, sino como estamos haciendo en el inventario que presentamos a la señora Presidenta con la Conculta, es lo que se llama patrimonio mixto, que es lo que realmente UNESCO está teniendo un cambio, porque ciudades pues patrimonio ya hay en todo el mundo muchas, y seguirlo haciendo bajaría el nivel, digamos, aunque algunos pudieran todavía calificarlo, es algo como un repetitivo. Entonces lo que se está propiciando es el patrimonio mixto, es decir, natural y cultural, que creo que es muy importante, porque también el patrimonio natural es una parte importante de nuestro patrimonio. Esos patrimonios mixtos que también pueden traducirse en itinerarios, como el que recientemente se aprobó en UNESCO para Ciudades Patrimonio de la Humanidad en México, que fue el itinerario del Camino Real de Tierra Adentro. Al establecer el Camino Real de Tierra Adentro, no solamente se significa como patrimonio de la humanidad un solo estado, una sola ciudad, un solo pueblo, sino se significa una ruta que toca 8 o 9 estados, es decir, desde el Distrito Federal, desde Guanajuato, San Miguel Allende sobre todo, pasando a Zacatecas, a Durango, a Chihuahua, en fin, hasta la frontera, y eventualmente se podría hacer hasta con Estados Unidos, que tiene la ruta misional y la ruta hasta Nuevo México, que es el Camino Real de Tierra Adentro. Entonces, ese tipo de cuestiones, o el caso del paisaje agavero, que el paisaje agavero es un patrimonio cultural, pero es un patrimonio natural también. Sin embargo, es el valor de cómo se hace el tequila, cómo se hace el producto. Entonces, esto es lo que yo creo que estamos tratando de orientar a protegerlo. Por otro lado, hay una falta de financiamiento muy importante en las ciudades patrimonio de la humanidad. Esa falta de patrimonio es porque pues, se hizo apenas un pequeño fondo en FONCA, en Conculta, para poder financiar, pues un fondo actual de 200 millones de pesos. Los problemas ya de las ciudades de patrimonio mundial son problemas mucho mayores. Hay que contar también los recursos que aplica el instituto. Quiero mencionar, por ejemplo, Guanajuato, que es una ciudad que se hizo muy favorecida por el instituto, que en este sexenio arregló sus 4 principales museos de la ciudad, integralmente, el recinto, la historia que cuentan, porque hay nuevas investigaciones, se enriqueció la colección, se hizo accesible, que en muchos casos no eran museos accesibles a personas con discapacidades. En fin, se hizo un trabajo en todos los museos de esas regiones patrimonio de la humanidad. Morelia, no se diga, o la región de Michoacán, la región de Morelos, que también tiene mucho patrimonio de la independencia y de la revolución, y Guerrero. El problema que estamos teniendo es pues un problema ya de financiamiento mayor, que es un tema más bien de desarrollo urbano, compatible con ciudades históricas. Los problemas que se presentan no solamente es la restauración de un inmueble, etcétera, sino ya los problemas son de desarrollo urbano, acceso a los estacionamientos periféricos, no en el centro, accesos a las ciudades, flujos que no contaminen, medidas de otro orden mucho mayor, que rebasa inclusive lo que hace el instituto, pero no a las ciudades patrimonio de la humanidad, que son municipios ricos, muchos de ellos, y que pueden vincular recursos extraordinarios de la Cámara de Diputados o del Senado con proyectos del instituto o con proyectos de los propios municipios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En muchos estados estamos haciendo ya, el instituto hace programas de par y paso al 50%, es el caso de Puebla, por ejemplo, Ciudad del Patrimonio de la Humanidad, que el senador le consta que hemos hecho un programa de par y paso con el Estado. Nosotros invertimos una cantidad y el Estado otra, y así es como lo estamos haciendo, aunque está más en desventaja a veces el instituto, pero tratamos de que esos proyectos vayan de la mano. Por ejemplo, todo el cambio de la imagen ahorita del centro histórico de Puebla, pues es más un tema de pintura y rendimiento y fachadas y demás, pero se está haciendo de una manera alineada con las normas del instituto. Igual la zona de los fuertes, la restauración de los dos fuertes, que se hizo de manera conjunta, con nueva colección, con nuevo patrimonio,
con nueva accesibilidad. Estas son las cosas que son importantes. Entonces yo creo que se necesita, por un lado, pensar más en grande, que los nuevos sitios de patrimonio de la humanidad y los que ya hay, se sienten a platicar con el instituto de una manera más adecuada. Tenemos una excelente área de planeación urbana, porque ya los problemas no son este monumento, eso ya es lo tradicional, eso lo hacemos de todos los días. Pero pensar cómo Morelia puede ser menos afectada, o la ciudad de Guanajuato, cómo pueden abrirse vías mejores, accesos, cómo no construir una nueva zona de vivienda en Guanajuato, que tuvo que ser cancelada porque pues iban a perder la calidad de patrimonio de la humanidad, una zona habitacional nueva enorme que iba sobre todo el cerro, ¿no? Sobre el Cerro Minero, que es la parte más antigua. Entonces son las medidas que tienen que ser hechas con una planeación muy estrecha. Es un ejercicio de coordinación. Aquí hay una cuestión de ley muy debatida, con eso termino. Normalmente la ley de bienes nacionales y de asentamientos humanos ha ignorado la participación del INAH en sus planes. Yo creo que es crucial que se plantee, y esto porque la propia Secretaría de Desarrollo Urbano de Sedesol no ha querido, esto porque significa a veces pues una consulta mayor. Yo veo que es engorrosa, pero yo la veo que puede ser ágil y es necesaria. De tomar en cuenta para el desarrollo de esos planes urbanos de ciudades patrimonio exclusivamente, no estoy hablando en todo el territorio nacional, aquellas que tocan patrimonio arqueológico o patrimonio urbano tengan una participación. Lo hacemos en la práctica. Por ejemplo, tenemos una excelente relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque las carreteras van por las ciudades y pueblos y por las zonas arqueológicas y por las historias históricas, y tenemos que defender, como lo hicimos en Puebla. Llegamos a un acuerdo muy bueno, se hizo un desarrollo urbano importante, pero no se afectó a la ciudad histórica, porque exigimos un deprimido, y son diálogos fuertes, pero yo creo que lo que más tiene México es patrimonio, natural y cultural, y todo lo que hagamos para agilizar esa convivencia, pero siempre con una protección del patrimonio, será para beneficio de todos los mexicanos. Sí se requieren recursos para las ciudades patrimonio, sobre todo en planeación urbana. Me gustaría también completar esta espléndida exposición del señor embajador, diciendo que lo que es también muy importante, en mi opinión, son tres cosas. Primero, definir la vocación cultural de los estados. ¿Qué quiere cada estado y qué tiene? Porque no podemos crear las mismas condiciones para cada uno de ellos, sino hacer, digamos, una cartografía complementaria de oferta cultural o de infraestructura, desarrollo de infraestructura en cada uno de ellos. La segunda, algo en lo que nos hemos empeñado, que se vio muy claro en el ámbito cinematográfico, es crear círculos virtuosos. Es decir, si hay una zona arqueológica importante, si cerca hay un pueblo mágico, establecer, digamos, unas rutas que lo hemos trabajado mucho con la Secretaría de Turismo, con gran entusiasmo por parte de la secretaria Guevara, para que sean detonadores de desarrollo económico. Y lo que hemos hecho en el caso sobre todo de los pueblos mágicos, es crear dos figuras, las pymes culturales. Hemos capacitado a jóvenes habitantes de esas ciudades y los hemos entrenado para que, ya declarado un pueblo, justamente pueblo mágico, una población pueblo mágico, nosotros llegamos a entrenarlos para que ellos sean los guías de esa zona y se autoemplean. Entonces empiezan a generarse pequeños empresarios, digamos, culturales o turístico-culturales, que están desarrollándose de muy buena manera. Y la de vigías culturales, que son aquellos que están vigilando justamente el patrimonio. Yo creo que lo que vale la pena es estudiar justamente las condiciones que se podrían legislar para dotar a las ciudades patrimonio de un cierto, por supuesto recursos, pero también un reglamento y un andamiaje jurídico que permita el desarrollo de pymes y de mecenazgos, donaciones o participaciones. La verdad es que hay estados que tienen una vocación cultural muy acusada. Por supuesto que
usted viene de un estado, como bien lo dijo usted, que ha construido muy bien su oferta cultural. Puebla también es otro estado ejemplar. Lo que ha hecho Oaxaca, que con la remodelación de Santo Domingo se desató un desarrollo económico. ¿Usted es de Oaxaca? De Guanajuato. Ah, uy. Guanajuato. No, bueno, yo soy de Nayarit, por si hay que decirlo. Hay que Ahí va la representación, ¿no? cuando se remodela Santo Domingo, y es un caso que habría que estudiar de muy buena manera, se hace, digamos, se detona turística, cultural y económicamente el estado. Zacatecas es otro estado ejemplar, que construyó una serie de museos, y que entonces uno va a visitar 5, 7, 10 museos y se pasa toda la semana allí, y además tienen otros atractivos. Yo creo que lo que hay que pensar es de manera integral para crear círculos virtuosos, para crear, pues seguir fomentando la cultura, la infraestructura, pero también como desarrollo económico para la región. Perdón. Muy rápidamente, porque además, como te comenté, presidente, me tengo que ir a una reunión de radio y televisión. Andamos todos como trío en 10 de mayo. Pero mira, algo que está muy bueno, imagínate. Usted siempre, hasta sus ejemplos son musicales. O sea, quedan muchas serenatas. No, esta visión integral de la que están hablando el embajador de María Campos y ahora Consuelo, lo que quiero ofrecer es que, a mí, por ejemplo, visitar Calakmul fue una de las experiencias más grandes que he tenido en los últimos tiempos. Pero ¿cuál es el problema de Calakmul? Muy lejos, es casi imposible, o es una travesía de varias horas en automóvil. Entonces, yo lo que les quiero ofrecer es lo siguiente, y particularmente, por ejemplo, para el rescate y el esplendor de los sitios arqueológicos. Yo soy presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aquí en el Senado de la República. Entonces, que veamos qué proyectos que culturalmente son valiosos, con esta vocación local o regional de la que está hablando Consuelo, y que identifiquemos cuáles de ellos, desde el punto de vista de infraestructura, de conectividad, ¿verdad?, necesitan de ciertos apoyos para que puedan detonar en lo que se constituyó, por ejemplo, Santo Domingo en Oaxaca, que es no solamente un tema turístico, que se convirtió en un verdadero polo de desarrollo económico para el Estado. Entonces, que identifiquemos así estos proyectos blancos. Multifuncionales. Claro, y entonces me pasan a mí la parte que corresponda a comunicaciones y transportes, con esta vocación para efectos de cultura, y entonces le damos ya una visión integral al asunto y lo presentamos en bloque. Claro. Por ejemplo, lo del programa de empleo temporal, que lo pusimos en práctica en el 2009 por la crisis económica, pero que fue re-win porque pusimos a gente a trabajar que no tenía de otra manera una ocupación para la limpieza y mantenimiento de ciertas zonas arqueológicas, ¿no? Eso ya se tiene que quedar. Ya se tiene que quedar, ¿verdad? Y es los accesos, los caminos, la limpieza. Entonces, yo siempre digo que no hay nada más permanente que lo temporal. No es como la tenencia. Y bueno, entonces, si les parece, podemos trabajar de esa manera con esta generación, y yo tengo la esperanza, y conste que voy a decir algo políticamente puede sonar incorrecto, pero tengo la esperanza de que muchos de ustedes permanezcan en sus cargos en la próxima administración para seguir trabajando, para seguir viendo, porque de veras estos proyectos que son de largo plazo y de una visión de Estado también ameritan personal de carrera, ¿no? Y el sector cultura es de personal de carrera. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la comida entonces. Gracias, senador. Nos despedimos. A mí me gustaría, antes de continuar, también cederle el micrófono, si me lo permite, el senador Gerardo Sánchez, también representante de Guanajuato y que hoy también nos acompaña en esta ocasión. Y después continuar con algunos otros comentarios, porque igual que el senador Lozano, afortunadamente en la comisión somos integrantes de otras comisiones, como es mi caso, por ejemplo, de la de Hacienda, de tal suerte que podemos construir todos los temas fiscales de manera muy adecuada con una visión transversal. Entonces creo que por ahí se puede realizar de manera adecuada muchos Nos sentamos en la mesa correcta, chicos. El senador Gerardo, gracias. Nos encontramos en un rato. Perdón, primero cambiarme para acá. Hola. Porque, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero una disculpa, pero no se preocupe. Estábamos también en una reunión con el secretario de Agricultura
aquí enfrente, pero era muy importante estar aquí con todos ustedes. Y desde luego pues es un tema muy apasionante y nos da mucho gusto que tengamos este encuentro auspiciado por la senadora Blanca Alcalá, para que desde luego tengan la plena seguridad que es un tema que nos llama la atención, que nos apasiona, y que cuando, yo quiero hacer alusión a lo que aquí se mencionó hace un momento, cuando vamos a Guanajuato y vemos cómo se ha rescatado el centro histórico, los museos, los lugares que son sumamente concurridos, cuando vamos a Puebla o cuando vamos a Nayarit, digo, el centro que estaba abandonado y que ahora uno puede pasearse en las noches con una enorme tranquilidad en Tepic, o en Oaxaca, que ahora tiene una boga justamente por ese rescate que se ha hecho de hacer eventos sociales que ha permitido una derrama económica importante de recursos. Y esto lo hago parafraseando como cuando nosotros íbamos a visitar Europa y todo lo que veíamos bonito, una piedra, una estatua, una imagen, nos sacábamos una foto, y ahora lo podemos hacer en México. Entonces son de las cosas que nosotros tenemos que impulsar, porque no solamente es el renglón de la cultura, sino también de nuestro patrimonio. Y qué bueno que tenemos este encuentro, porque nos va a permitir que ustedes en el Conaculta nos usen como legisladores, es decir, cómo podemos normativizar la certidumbre de la cultura. Y cierto es que nosotros no tenemos la atribución de aprobar el presupuesto de egresos, pero por supuesto que tenemos también diputados aliados y que haremos todo lo posible para que la política pública de impulso y fomento a la cultura esté garantizada no solamente en el siguiente año, sino tenemos que ver que cuando menos esté garantizado el siguiente sexenio, cuando menos. Y qué bueno desde luego que nos han hablado de muchas virtudes que se han potencializado y que es muy importante, porque significa generación de empleos, significa el rescate de nuestras ciudades. Los que vivimos en ciudades coloniales nos damos cuenta de la importancia de rescatar los centros históricos. Nosotros en este momento estamos rescatando una hacienda en el municipio de Salvatierra que estaba prácticamente abandonada, y después de muchos años ahora estamos rescatándola. Esperamos que el año que entra la terminemos, y es justamente con recursos federales patrocinados a través de Conaculta. Pero también estamos haciendo jornadas culturales, agrarias, etcétera, y que es un nicho de oportunidades que debemos de, lo reitero, debemos de potencializarlo. Entonces nos da muchísimo gusto tener este encuentro aquí, maestra Consuelo, el señor embajador, agradecer también la presencia de Raúl Arenzana, el secretario técnico, en fin, de todos los funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y también de ver cómo buscamos flexibilizar un tanto las normas con el INAH, que es el enorme problema que tenemos. Todo lo que queremos rescatar, el primer problema que tenemos es el INAH. Qué bueno que vino, ¿verdad? Qué bueno que entonces, vino para que él conteste. Entonces, no, y no tenemos por qué asombrarnos, sus razones tendrán, pero creo que entre otras cosas lo que buscamos los legisladores es que flexibilicemos las normas para que lleguen los beneficios y para que los recursos se puedan radicar con mayor prontitud. Es una pena que se pierdan recursos por la rigidez de la norma, y en ese sentido creo que tenemos que, o bien, buscar un instrumento que nos permita capacitar a los técnicos para que con una enorme, con un criterio simplificado podamos hacer los proyectos y que se radiquen los recursos. O sea, creo que el sentido de los legisladores es que el presupuesto aprobado se gaste lo antes posible, justamente para reactivar la economía de las diferentes regiones del país. Entonces, yo quería aprovechar esta oportunidad nuevamente agradeciendo la invitación que nos hace nuestra compañera
senadora Blanca Alcalá, y desde luego decirles que cuentan con nuestro apoyo, que en el Senado de la República estamos justamente para sumar esfuerzos y ver las inquietudes que existen de parte del Gobierno de la República, y nosotros también ser coadyuvantes para que pongamos nuestro granito de arena y fomentemos todos la cultura en nuestro país, como una alternativa y como un dividendo de generación de empleos que sin duda alguna los resultados son evidentes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si el senador Torres tuviera algún comentario. Gracias, Presidenta. De antemano agradecerle la invitación que nos hizo de participar en esta reunión, y por supuesto que yo creo que es un tema tan noble que nos va a hacer coincidir independientemente de colores, ¿no? Yo creo que finalmente cuando hablamos de estos temas, la verdad es que aquí lo que se requiere es un mayor esfuerzo, tanto, yo sí coincido, presupuestal, que creo que es algo que habrá que hacer un equipo ahí de trabajo para poder vincularnos en su momento con la Cámara de Diputados, para tratar desde aquí impulsar este esfuerzo de apoyo presupuestal, porque si no, pues nada más vamos a sacar con buenos deseos, pero realmente si no se materializan recursos va a ser muy complicado. Como ya le comentábamos, somos 3 de Guanajuato, y yo creo que por ahí no tarda en llegar Juan Carlos Romero, que me dijo que iba a venir, porque bueno, pues es natural, no solamente es, y ahorita que escuchaba yo al embajador, de esta tendencia de patrimonios más integrados, más universales, por llamarle de alguna manera, que no solamente sea la parte cultural. Yo creo que aún así Guanajuato va a seguir siendo una parte fundamental de seguir trabajando y de seguir siendo un estado líder en estos temas como ciudades patrimonio, porque no solamente tenemos ciudades como Guanajuato o San Miguel, ahora ya también con este descubrimiento de varias zonas arqueológicas como el Cóporo o Cañada de la Virgen, Plazuelas, se está ampliando, tenemos reservas naturales en la Sierra Gorda que también son patrimonio, en fin, creo que tenemos un gran bagaje que nos puede llevar y que va a cumplir perfectamente con esta tendencia. Entonces yo en ese sentido quisiera solamente lo mismo, en el mismo sentido que le comentaba el senador Sánchez, decirle que pues hagamos un equipo que nos utilicen en el sentido de cómo poder apoyar. Obviamente ya decía también el senador Lozano, ojalá se quede, bueno, eso no es un tema que ni de ustedes ni de nosotros nos toque revisar, pero sea cual sea el futuro en el corto plazo, creo que tenemos que tener definiciones de impulsar y de apoyar el tema, independientemente de las personas, porque finalmente creo que es algo que trasciende más a los tiempos políticos y a las propias personas, y en ese sentido vamos a estar 6 años trabajando y sumarnos a hacer este gran equipo de esfuerzo por nuestros estados, por todo el país. Por supuesto, pues cada quien ve también de manera particular por su propio estado, pero creo que podemos ser un buen equipo, y agradecerle nuevamente, Presidenta, su invitación. No son personales. No, sí me gustaría nada más hacer un comentario para tener la atención de la respuesta. Agradecer que, aunque no, si bien no son miembros de esta comisión, mucho más doblemente agradecidos por su interés en la cultura. Yo me voy a permitir un esbozo nada más de respuesta y una reflexión. Primero la reflexión. Yo soy una convencida que los festivales y las grandes celebraciones que se realizan año con año necesitan dejar infraestructura y escuela. Yo creo que el Cervantino es importante, y es importante que lo reflexionen ustedes. Vale la pena que se remodele bien el teatro que alberga la celebración, pero también estudiar la posibilidad de instalar un gran centro que tenga un buen teatro. Y lo hablé con el gobernador Oliva, no he tenido la oportunidad de hablarlo con el actual gobernador, pero esto Juan Alcalá lo conoce bien. Yo sí creo que es importantísimo que Guanajuato renueve su infraestructura cultural. Juan Alcocer, que renueve su infraestructura cultural. Me parece que el festival que cumplió 40 años no solo debe ser, digamos, la celebración de 2 o 3 semanas, sino que debe de dejar una huella de infraestructura y una escuela allí. Estamos creando ahora una biblioteca, la Biblioteca Cervantina, que será la pionera
en temas de arte, pero creo que ustedes desde acá pudieran gestionar. Digo, perdón, pero pues estoy aprovechando la mayoría guanajuatense para hacer una sugerencia que he venido reflexionando desde hace tiempo con la señora directora del Cervantino, que por cierto ha hecho una labor extraordinaria, y que valdría la pena que ustedes hablaran con el gobernador y con Juan Alcocer para ver qué se pudiera hacer. Por el otro lado, no es que quiera entrar en defensa del señor embajador, que es un hombre con elocuencia y el lenguaje y los conocimientos necesarios para defenderse por sí mismo, pero lo que pasa es que, sí quiero decírselos con toda claridad, me parece que el INAH cumple esa enorme responsabilidad de cuidar el legado y el patrimonio heredado. Y que la verdad es que el INAH es una de las instituciones ejemplares del Estado mexicano. Por supuesto, con áreas de oportunidad y con áreas que permitirán adecuarse al siglo XXI, pero quiero decirles además que el INAH ha logrado un gran trabajo, se realizó un gran trabajo en la parte tecnológica. ¿Y por qué no pensarlo? Tal vez vale la pena reunirse en corto con el señor embajador para comentar los asuntos de lo que pudiera ser y en todo caso explorar algunas posibilidades, pero siempre defendiendo nuestro patrimonio. Porque tal vez no vaya a ser que por aprovechar o querer resolver un asunto de cortísimo plazo, erosionemos el patrimonio de las generaciones futuras. Y la verdad es que en ese sentido el INAH, no solo en su director, sino en un equipo de trabajo absolutamente ejemplar, tiene guardianes de la tradición muy importantes y muy reconocidos en todo el mundo. Entonces, no quisiera que se interpretara como una defensa de él, sino lo que sí quisiera pronunciarme es que nuestra responsabilidad es preservar el patrimonio para las generaciones futuras. Yo nada más una reflexión, luego también nuestra presidenta que no diría nada más, yo nada más diría una cosa, en efecto hay problemas, pero si el INAH no existiera en México, el patrimonio estaría como está en los países del sur del continente. Que no tiene arqueólogos, hay 3 arqueólogos en Bolivia para un patrimonio inmenso. No tienen arquitectos especializados en monumentos, se está perdiendo el patrimonio muy rápidamente. Es más, en México ya se perdió la mayor parte de la arquitectura que llamamos popular, de la arquitectura vernácula, que no es de monumentos históricos, pero se está perdiendo por la moda, porque la gente no tiene el dinero para conservarlos. Pero en efecto hay mucho camino, mucho espacio, como decía muy bien la presidenta, para mejorar cosas. Hay que pensar que hay arquitectos que están bajo que custodian el patrimonio y que pues, no ganan arriba de 13,000 pesos, ¿no? Entonces hay que pensar también la parte del personal con que se cuenta muchas veces para poder trabajar y es un trabajo muy arduo, recorrer predios, etcétera. Hay puntos, insisto, en que se puede mejorar, pero yo creo que el balance es muy positivo y podemos platicarlo en cualquier caso. Gracias. El senador. Por favor. Un último comentario, como decía Consuelo, no es que sea defensa ni tampoco de nuestra parte reclamo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Por supuesto, coincidimos plenamente en que debemos defender el legado que tenemos y cuidar nuestro patrimonio. Pero si hoy por hoy quienes están accesando a los recursos en gran parte son los municipios, no es la sociedad civil. Y en consecuencia, no en todos los municipios existe tampoco la vocación profesional para hacer ciertos proyectos. Ese es un problema de los etiquetados, ¿eh? Sí, ese es un problema de exactamente. O sea, el problema de los etiquetados es que no se pueden liberar los recursos porque no conocen las normas, ¿sí? O no existe una cultura propiamente de defensa de nuestro patrimonio. Exacto. ¿Sí? Y ahí es donde yo hablaba de buscar una solución. A ver, cuando nosotros nos hablaban hace algún tiempo de los pymes de economía,
decías, no lo entendías. Cuando te hablaban de lenguaje crítico, sí, de los proyectos de ejecución nacional, te quedabas también un tanto perplejo. ¿Qué hicimos? Bueno, pues con Zagarpa, con Economía, con Reforma Agraria, con FONAES, con FIRA, con las dependencias del gobierno federal. A ver, vamos a capacitar a la gente y a poner técnicos que nos permitan accesar con un perfil y con una formación para facilitar justamente la ejecución de los proyectos y la erradicación de los recursos. Y si tenemos este intercambio de opinión, es para que las limitaciones que tiene el INAH y CONACULTA nos las digan y que les ayudemos nosotros. O sea, que haya una corresponsabilidad. ¿Para qué? Para privilegiar la cultura, para privilegiar el patrimonio nacional. Y exactamente, y en ese sentido era mi intervención, ¿eh? Sí, claro. Por supuesto que venimos a contribuir a que nos sientan sus aliados. Así es, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Se incorporó también el senador Manuel Cavazos, representante de Tamaulipas. Gracias. No sé si algún comentario, senador. Sí, bueno, en ese orden de lo que señalaba el senador Gerardo, yo terminaría con una reflexión también que a veces es parte de las preocupaciones de las ciudades patrimonio. En ocasiones sentimos que se ha establecido una mejor marca con pueblos mágicos que con ciudades patrimonio. Y me parece que, justo retomando lo que decía, si tuviéramos que hablar de jerarquías, quizás sería el tiempo en el que tendríamos que potenciar lo que implica también las ciudades patrimonio como una ruta específica a explorar con todos los aspectos económicos que con ello vendría de la mano, ¿no? Y la segunda es que también con frecuencia nos encontramos en las ciudades patrimonio la gran problemática de que no existe el financiamiento para que los particulares puedan preservar muchos de sus edificios. Al final, los que son de carácter público, pues bueno, tienen la fortuna de que en un momento dado se puedan presentar los proyectos para poder preservarlos. Pero en una ciudad, pongo ejemplo Puebla, en donde hay el número de monumentos catalogados como patrimonio excede los 3,000, pues acaba siendo realmente irrealizable el tener una política de preservación y de conservación necesaria. No sé ahí si han explorado ustedes figuras de otras partes del mundo que en su momento puedan ser adoptadas en nuestro país y que en esta transversalización, a través de Hacienda, a través de las comisiones de desarrollo urbano, así como la de infraestructura y la de desarrollo social, pudiéramos darle pues un nuevo impulso, un enfoque diferente a lo que ha venido ocurriendo pues en los últimos años. Sería un interrogante. Y por último, si me permiten, algo que me están sugiriendo mis colaboradores a través de este nuevo mecanismo de información instantánea y electrónica tan típica del siglo XXI. Una de las, solo para la reflexión y tal vez para una agenda dentro de justamente los estímulos, he tenido la fortuna de servir a una de las mejores generaciones de creadores de la historia. Gracias en mucho a la política cultural del siglo XX mexicano se constituyó ese mecanismo ejemplar que es el FONCA, y en este momento tenemos extraordinarios cineastas, arquitectos, pintores, cantantes de ópera, bailarines de ballet y dramaturgos y lo que yo considero es el mejor teatro del idioma en el mundo. Pero en mi opinión, la única disciplina artística que tiene cuya infraestructura no está al nivel del talento es el teatro. El secretario Vázquez me presentó un proyecto de 500 pequeños teatros para los 500 principales municipios del país. Y les haremos llegar el proyecto para ver si, para que ustedes lo estudien y para ver qué posibilidades hay, porque es no solo un teatro de escenificación, sino también puede funcionar como una pequeña escuela, o puede funcionar como un centro de reunión, creo que vale la pena pensar en grande y con grandeza. El país lo merece,
La verdad es que el legado cultural, el patrimonio cultural que hemos heredado, nos obliga a construir una política cultural que esté a la altura de nuestra historia. Y yo, escuchándolos, conociendo su trayectoria, sabiendo de su enorme amor por este país, estoy segura que estarán ustedes a la altura de este reto. Y creo que vale la pena, justamente en estas, que son 2 o 3 semanas que nos quedan de trabajo, tener encuentros para aprovechar la experiencia de mis compañeros de Conaculta y para aprovechar también la enorme voluntad y el cariño que tienen ustedes por este país y por el desarrollo cultural. Gracias, Presidenta, muchas gracias. No sé si el senador Cavazos nos honra con un comentario final para despedir a nuestros invitados. Pues en primer lugar agradecerles su presencia. Muchas gracias por la invitación. La cifra que señala la UNESCO del 1% del PIB a cultura, pues es una subestimación, porque en última instancia todo es cultura. Yo prefiero ver a la cultura como todo aquello que se cultiva, y se cultiva no solamente las artes, se cultivan los valores, y la escuela es el escenario natural, pero también el hogar. De manera que si incluimos el cultivo de valores en escuelas de alumnos y en escuelas de padres, pues eso también es parte de la inversión en cultura, o mejor aún, es inversión en capital humano. Sin embargo, merece especial atención esto que tiene mucho de magia y de misterio, el arte, que pues muchos a lo mejor les parece difícil, muy difícil definir qué es el arte, qué es la pintura, qué es la escultura, qué es la literatura, porque no es algo que se defina, es algo que se siente. Y yo siempre me he inclinado por no la cultura de élite, sino la cultura popular. Y en Tamaulipas empezamos desde 1992 festivales culturales que empezaban con las escuelas, después con los barrios, luego con las comunidades, fueran ejidos, rancherías, colonias, luego el municipio, y terminaba con un gran desfile o exhibición artística en el estado, donde todas las manifestaciones eran válidas. Lo mismo la artesanía, que además tenía una percepción diferente. No es la artesanía que hace el estudiante, no, es la artesanía que hace la familia. Y se hacían grandes exposiciones de artesanías donde participaba toda la familia, y además eso, además de fortalecer la integración familiar, pues fortalecía mucho la cohesión social. La cultura es un gran cohesionador social, y si tuviéramos esa organización social, esa cohesión social, los problemas de inseguridad que ahora tenemos estuvieran minimizados. De manera que hasta como una inversión para seguridad debe verse la inversión en cultura, pero añado, popular. Porque yo creo que el más humilde de los mexicanos tiene algo que expresar, y lo expresa, no necesariamente en una forma que deje huella, pero lo expresa, y esa expresión también es expresión artística. Dicen que el arte surge del alma, más que del raciocinio o el intelecto. Bueno, pues el ser humano por definición es alma, porque si el ser humano no tuviera alma, o sea, ánima, algo que lo mueve, pues no sería ser humano, sería un conjunto de elementos químicos que podrían conseguirse en la farmacia. Pero el ser humano es mucho más que un conjunto de elementos químicos, y es algo que anima,
y es la misma palabra de alma, es algo que tiene alma. El problema es que el ego se encarga de confundir el alma con el cuerpo, y entonces todos creen que son un cuerpo, cuando en realidad son un espíritu. Y por lo tanto, como el arte es en última instancia y en esencia pura espiritual, pues yo soy partidario de hacer de la cultura un patrimonio de todos, un interés de todos y un involucramiento de todos. Muchas gracias, senador. Pues muchas gracias, senador. Muchas gracias a nuestros invitados, empezando por la presidenta, por la maestra Consuelo Sáizar, a la maestra Marina Stavenhaven, al ingeniero Roberto Vázquez, al maestro Raúl Aranzana, a María Teresa Vicencio, al señor embajador Alfonso de Mari. Y bueno, yo tomando la palabra de lo que decía la maestra Sáizar, me encantará poder establecer una agenda en los siguientes días para que podamos ir particularizando cuáles son algunos de las líneas que ustedes consideran será interesante impulsar desde el Senado de la República. De verdad, muy agradecida por su presencia en el Senado de la República. Maestra, muy honrada con Señora su presencia. senadora, muchas gracias, señores senadores, Muchas gracias. y la mejor de las suertes. Mucho Muchas éxito. gracias. Un placer.